tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos o no te muestran. Aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos y lo debatimos para que estés muy bien informado de lo que pasa en la vida real, no en el circo. En el circo, vio, es un mundo de fantasías. La vida real va por otro lado. La vida real pasa hoy por la economía, que hoy ha marcado un viernes negro, otra vez para la economía argentina. Y ahí nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Viernes Negro, porque realmente todos los días la economía argentina se va desbarrancando un poquito más frente a un gobierno que no atina, que no encuentra respuestas, que no genera respuestas para tratar de ir saldando las deudas, sobre todo sociales, que está dejando el tremendo plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Porque ¿sabe qué? Ya pareciera que ni ministro de Economía hay en la Argentina. Todos los comentarios de hoy, viernes, en los diarios económicos o no económicos de la Argentina, de periodistas que pueden estar, de periodistas económicos que pueden estar enrolados en la heterodoxia o en la ortodoxia económica, todos hoy coinciden en señalar que la Argentina pasa su peor momento económico. Walter Graciano escribía hoy, por ejemplo, en ámbito financiero, que el gobierno no solamente no encuentra el rumbo, que ha perdido el rumbo, sino que habla ya de desazón y además habla Walter Graciano de un equipo económico que ignora la realidad y que ignora la forma, el método de encontrar medidas que puedan hacer superar el mal momento económico. Después vamos a estar analizando, contándoles, por ejemplo, también lo que el colega Marcelo Bonelli escribe hoy en el diario Clarín sobre la misión que el presidente mandó la semana pasada a Wall Street para que hable con los inversores. Se vinieron con la cola entre las patas. Prácticamente no recibieron nada, solo quejas y señales de alarma. Y atención con este dato, en Wall Street no descartan un default de la Argentina. La Argentina hoy está viviendo su peor momento económico, con una inflación que la mayoría proyecta para agosto de 4 puntos. Esta noche enseguida va a estar con Andrés Aciaín, un economista que la viene pegando con los pronósticos, que elevó su proyección de inflación para este año a 40%. Un dólar que sigue volando. Y fíjese, los datos de la realidad, no es que estamos inventando nada, los datos de la realidad. Vamos, dólar hoy sigue trepando, 31,40, 31,50, un dólar sin freno, pese a los esfuerzos del gobierno, pese a los esfuerzos del Banco Central de la República Argentina, que se patinó ya todo lo que le dio el Fondo Monetario Internacional, no logran doblegar el dólar porque hay desconfianza en el mundo con la Argentina y la desconfianza se nota en este otro índice de la economía global, el riesgo país, hoy 726 puntos, uno de los más altos de los últimos 3 años y medio. Este número del riesgo país, 726 puntos, habla de la desconfianza que los inversores internacionales tienen en el gobierno de Macri. Un gobierno que no logra recuperar confianza y credibilidad en el mundo y acá en la Argentina menos. Fíjese otro dato,
el de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, se derrumbó en este viernes negro para la economía. 5,1% para abajo el Merval, se derrumbó. Y en Wall Street también. Fíjese lo que pasó en Wall Street hoy, en este viernes negro. El Merval completó una semana de pérdida y las acciones argentinas en Wall Street cayeron muy fuerte. Los ADR de compañías argentinas en Nueva York se desploman, encabezados por las acciones financieras. El Merval pierde 50% en dólares en el 2018, mientras que la divisa llegó a un nuevo récord en la City. Esto es lo que escribe nuestro colega Juan Gasalla para Infobae, que diariamente trae un análisis muy serio de la realidad económica de nuestro país. Ahora fíjese, es una economía que se derrumba, es una economía que, reitero, todos, porque ya hasta los propios diarios que acompañan el relato del gobierno no pueden esconder este dato de la economía que se derrumba. Entonces empiezan a poner ya en los titulares, van dejando el circo, el show mediático de lado y empieza a aflorar la realidad. Fíjese que esta dura realidad, con los datos de la realidad, ¿qué merecería un gobierno activo para ver cómo sale de la recesión profunda en la que ya está la República Argentina, para ver cómo busca mecanismos que activen el consumo interno que se desplomó en julio, récord de desempleo? Sin embargo, hay un presidente que, fíjese, reunido con sus legisladores, en vez de estar preocupados pensando en el presente y en el futuro de la Argentina, buscando medidas que saquen a la gente que está cayendo en la pobreza, a los desempleados que pierden sus puestos de trabajo, fíjese el presidente y sus legisladores en lo que se entretiene. Sí, lo vio bien, el presidente y sus legisladores anoche. Pongámoslo de nuevo, por favor, así se ve completo. Es increíble esto. Es increíble. Esto es Cambiemos. Este es el debate que Cambiemos le propone a la sociedad argentina. Esto es la alternativa que Cambiemos le está presentando. ¿Queremos flan? ¿A qué nivel ridículo, estúpido del análisis político hemos llegado en la Argentina para ver a un presidente con sus legisladores gritando queremos flan, mientras la economía se derrumba, mientras el país está sin rumbo, mientras las fábricas se cierran? Tenemos un presidente y sus legisladores reunidos pidiendo queremos flan. ¿En qué nivel, en qué momento la Argentina perdió totalmente el debate político en serio para estar inmersos en la estupidez extrema del queremos flan? Esto es realmente patético, es preocupante. En el medio del marasmo económico, un presidente reunido con sus legisladores pidiendo queremos flan, riéndose de gente que no tiene ni un flan para comer, ni un pan. Mire la carta que el padre Paco Olveira, párroco de la Villa Maciel, escribió a propósito de este debate tan tonto, estúpido del queremos flan. La vamos a leer completa porque merece. Ojalá nuestros pibes tuvieran flan, es el título de esta carta de Francisco Paco Olveira. Señor Casero,
No fueron cómicas sus palabras, pero tampoco serias. Más bien, le diría, fueron ofensivas. Seguramente usted no se dio cuenta porque cuando abre su heladera debe tenerla llena. No solo de flan, seguramente también de champán, que si mal no recuerdo, le bajaron los impuestos. El problema es que en la mesa de los pobres, y ya no digo heladera, pues antes, en la época en la que se robaron todo, podíamos comprarlas en 12 cuotas sin interés y con precios cuidados llenarlas, algo que ya ni imaginamos. En la mesa de los pobres ni se nos ocurre acceder a un flan, sino que ya no alcanza ni para el pan y la leche. Y no son palabras retóricas. ¿Sabe usted cómo aumentaron los comedores? ¿Sabe que ajustaron con la AUH? ¿Sabe que nuestros pibes se engordan porque no podemos darles carne y solo comen arroz y fideos? Claramente hay distintas clases de gordura. Convoco desde acá a que nos inunden de flanes que sabremos compartir. Por esta vez, por favor, a ser posible, que no sean bajas calorías y mucho mejor si algunos tienen dulce de leche. Que nuestros pibes también tienen derecho, aunque usted no lo crea. Francisco Paco Olveira, cura de Opción por los Pobres. Excelente, excelente la respuesta de Francisco Paco Olveira. Y además, sí hay que destacar algo en la Argentina de hoy, con conciencia histórica, debido a las ridículas palabras que el señor Casero tuvo con las abuelas de Plaza de Mayo y con la recuperación de la identidad perdida, con la recuperación de los nietos perdidos, un trabajo reconocido a nivel mundial y que el señor Casero trató de, no solamente de desconocer, trató de, mire, no quiero usar la palabra, con ignorancia, desconocer, vamos a decirlo para ser más elegante, en varios sectores, en varias provincias de la República Argentina, le suspendieron los shows, justamente por ese ataque a la conciencia, a la verdad histórica de lo que sufrió esta Argentina durante la pasada dictadura militar. No es censura, es conciencia histórica. Esta mañana le preguntaba a Pedro Briguer en la radio, ¿qué pasaría en Alemania si alguien osara ridiculizar o reírse del Holocausto? Y Pedro, ¿qué me contestabas esta mañana en la radio? Probablemente iría preso, como le sucedió a una mujer de más de 80 años hace poco tiempo atrás, cuando negó el Holocausto, de la misma manera que está prohibido usar cualquier tipo de simbología nazi. No se trata de libertad de expresión. Hay un límite a lo que se puede decir y es lo que pasa en estos casos, Gustavo. Bueno, vamos a ver, porque han ridiculizado y ridiculizan todos los días y se ríen de los pobres. Vamos a ver la inflación para los sectores más populares de la sociedad en cuánto está llegando ya hoy. Mire lo que es el número. 34% es ya la inflación para los sectores más vulnerables, más pobres de la sociedad argentina. 34%. ¿Usted me quiere decir quién? En sectores que han perdido el trabajo, las changas. ¿Quién puede hoy acceder a un plato de comida? Por eso crecen los comedores. Y se burlan el presidente, sus ministros, los legisladores, con el queremos flan. Es realmente patético. Patético. Realmente es patético. Muy bien, vamos a ver lo que nuestro colega económico Ismael Bermúdez sobre este tema y otros de la actualidad económica opinaba hoy.
finalmente el dato que se conoció ayer del INDEC fue peor que lo que todo el mundo estaba esperando. 6,7 es una caída pero muy brusca, y ya prácticamente está marcando que el proceso recesivo va a continuar, y al mismo tiempo estamos transitando un mes que posiblemente tengamos más inflación que la que tuvimos en julio, porque, agosto, las primeras estimaciones privadas están hablando, o estimando, mejor dicho, de una inflación del 4%. Quiere decir que este año, lamentablemente, y lo tenemos que decir, porque son los números, inclusive los números oficiales, es un año que está perdido desde el punto de vista de la actividad económica, es un año que está perdido desde el punto de vista de los ingresos de la gente, es un año que vamos a tener una inflación muy superior, inclusive al acordado con el Fondo Monetario Internacional del 32%, ya las primeras estimaciones están hablando de un 35% para fin de año, y después algo que todo el mundo lo presumía, pero que el dato del INDEC de ayer lo vuelve a ratificar, es que la inflación de los pobres, de lo que consumen, las cosas que consumen los pobres, aumentaron más que la inflación promedio. Ya el INDEC le está dando 34%. ¿Esto qué nos anticipa? Y que la próxima medición del INDEC nos va a estar dando un crecimiento del número de indigentes y el número de pobres. Bueno, ahí estaba el análisis de Ismael Bermúdez, un reconocido periodista económico, donde este último dato que apuntaba, que es tremendo, la inflación de los pobres, que preanuncia un aumento de la pobreza y la indigencia en la República Argentina. Mientras el presidente y sus legisladores piden flan, la Argentina se derrumba y no atinan a nada. Vamos a ver el análisis, fíjese, de Bloomberg, desde el exterior, cómo nos miran, cómo analizan al gobierno de Mauricio Macri. La esperanza para el renacimiento económico argentino se desvanece con Macri. Esta es la opinión de Bloomberg, esta es la opinión internacional sobre la Argentina. La esperanza para el renacimiento económico argentino se desvanece con Macri. Más de un tercio de los argentinos apuntan al mal estado de la economía como su principal preocupación, seguida por la corrupción en un 14%, según una encuesta reciente de la consultora Isonomía. El desencanto ha hecho que la calificación de aprobación del presidente caiga en más de un tercio desde que asumió el cargo. La confianza del consumidor se desplomó a 36% desde 54% en el mismo periodo. Y los datos publicados el jueves mostraron que la actividad económica de junio se contrajo un 6,7% con respecto al año anterior. El peor desempeño en los últimos 9 años. En los últimos 9 años. Esta es la nota. Macri admitió que la crisis eliminará algunos de los avances recientes de la Argentina en la reducción de la pobreza, una de sus principales promesas de campaña. Los salarios crecen más lentamente mientras el desempleo aumenta y se acerca a los 2 dígitos. Este es el análisis que hace Bloomberg, pero el análisis que aquí realizamos todas las noches y que Fernando Alonso lo viene indicando. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Otro viernes negro para la economía argentina. Viernes negro con una característica muy particular. Uno cuando revisaba o cuando consultaba en el mercado, cuando veía lo que se comentaba en la red de Twitter, hay una sensación de que el gobierno está paralizado. Está todo el mercado esperando alguna señal, esperando alguna indicación, esperando a ver si el gobierno mueve alguna ficha y por ahora no hace nada. Y eso está provocando que el mercado cada vez se asuste más. Hoy estabas comentando, las acciones de las empresas argentinas en Wall Street se desplomaron. Pero no solo la del sistema financiero, que están cayendo mucho. El caso más emblemático es el de Superbill, que en Wall Street cayó 33%. ¿Y eso por qué?
Bueno, por el caso de los bancos, porque están viendo que los resultados que presentan son menores a los esperados. Pero además se cree que con la recesión va a crecer la cartera de incobrables. La morosidad, va a que ya está crecer creciendo. la morosidad y va a haber menores resultados en dólares con la devaluación. Es decir, en el exterior miden los resultados en dólares, no en pesos. Y lo que están viendo es que en dólares los resultados de las empresas van a ser menores a los que estaban esperando producto de esta devaluación. Así que morosidad y devaluación están provocando la caída muy fuerte de las acciones de bancos, pero también se da en todo el resto de la economía. Estaba repasando, hay empresas que están perdiendo 50, 60, 70% de su valor en dólares. Edenor, 46% cayó en dólares la cotización de la empresa. ¿Te das cuenta lo barato que están hoy las empresas argentinas en el contexto global? En cualquier momento vamos a escuchar la primera noticia de una inversión de una gran multinacional en Argentina. No va a ser que viene a poner fierro, va a ser que viene a comprar los activos que ya están instalados. Bien, ahora seguimos, Fernando, en el análisis de este viernes negro para la economía argentina. Fíjese, ayer se lo mostrábamos, pero hoy vuelve Carlos Rodríguez, economista en los 90, un hombre de mucha consulta. Bueno, ayer le mostrábamos este tuit que alarmaba un poco. El mercado ROFEX transa el dólar enero a 35 pesos. Eso sería un valor de paridad real simple para una economía equilibrada. No estamos equilibrados. Yo creo que de no mediar un rápido, convincente y enorme ajuste fiscal, el dólar en enero va a valer 50 pesos. Carlos Rodríguez. Y hoy suma un nuevo tuit, una nueva evaluación del momento económico. Medidas que se vienen, dice Carlos Rodríguez. Ahora yo se lo voy a preguntar a Fernando si esto hay que tomarlo en serio, si es una ironía o si son datos de la realidad. Mire, dice Carlos Rodríguez hoy en Twitter, medidas que se vienen. Primero, default. Segundo, control de cambios, congelar precios, salarios, jubilaciones. 3, subir tasas de ganancias, cheque, patrimonio. 4, retenciones. 5, restablecer el IAPI, nacionalizar supermercados. 6, racionamiento, cajas Néstor Pan. 7, brigadas populares. 7, adoptar Petro. No sé si es irónico, si se burla, si algo de lo que dice Carlos Rodríguez puede ir, porque lo del default, lo decíamos, no lo descarta Wall Street. Gustavo, claramente fue una ironía de Carlos Rodríguez, que lo que está haciendo es comparando el proceso que dice va a venir en Argentina con lo que pasó en Venezuela. Si vos ves cada uno de los puntos que pasó en Venezuela, que figura en esa lista, es parte del proceso que se vivió en Venezuela. Por eso termina con el Petro, y que es la nueva moneda. Claro, pero llama la atención porque pero claramente ya dice Macri que ya dejamos atrás la posibilidad de ser Venezuela, ¿no? Bueno, eso es la visión de Macri, que hoy volvió a hablar y volvió a culpar a los cuadernos y al contexto internacional y sigue sin asumir las consecuencias de la política que lleva adelante desde diciembre de 2015, ¿no? Pero volviendo a Rodríguez, ese es el sentir que tiene la derecha más neoliberal que tiene la Argentina. Cree que el proceso, cree que este es un gobierno socialista, para que tengamos, para tener una idea, ¿no? Y que ese es el proceso. Pero bueno, muy irónico Rodríguez, pero lo que está mostrando es una falta de confianza que hay en el conjunto de los operadores del mercado. Rodríguez es un académico, pero refleja lo que hoy fue el mercado, claro. Una desconfianza total. Vamos al análisis muy interesante y enseguida Darío Villarroel ya se está preparando, Ya se está preparando Darío Villarroel. Le quiero preguntar a Darío, que me cuente Darío Villarroel qué encontraron anoche en el departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué encontraron ayer en Río Gallegos? ¿Qué encontraron? Si encontraron las bóvedas en alguno de esos domicilios, quiero que Darío Villarroel enseguida me lo cuente, así que ya se está preparando con toda esa información. Antes de ir a Darío, fíjese, para completar estos análisis de distintos colegas o distintos economistas, lo que hoy escribe nuestro colega Marcelo Bonelli en el diario Clarín, en su habitual columna de los viernes, bajo el título Estados Unidos podría aportar datos sobre la ruta del dinero de la corrupción.
Pero vamos a ver lo que cuenta sobre cómo fueron las reuniones de los enviados del presidente Macri a Wall Street para tratar de calmar. Los lobos de Wall Street volvieron a la carga con datos concretos durante la reunión secreta que tuvo lugar en Manhattan. Hablaron del desplome productivo y de la alta inflación. Quintana contraatacó. Quintana, que fue uno de los enviados del gobierno a Wall Street. La situación es distinta. En Brasil se denunció corrupción de funcionarios que estaban en el gobierno y concluyó: en Argentina los involucrados son todos funcionarios del gobierno anterior. El tenso diálogo ocurrió hace una semana y no convenció a los inversores. En Wall Street creen que la investigación recién empieza y que puede generar muchas sorpresas. Claro, Quintana se olvidó de mencionarle nada más ni nada menos que al primo Ángelo Calcaterra, que aparece en los cuadernos. Hubo memos que circularon en Wall Street y hasta uno de los financistas grabó las definiciones calientes y sin filtro de los funcionarios. En ese audio se escucha, todo en inglés, que los gurúes de Manhattan fueron directos, sembraron dudas sobre el cumplimiento del acuerdo con el fondo, hablaron de la posibilidad que la Argentina no pague sus deudas a tiempo e insistieron con la actual incertidumbre política. También en la reunión el vicejefe de gabinete cometió un sincericidio. Hay mejoras en el frente fiscal que no se pueden anunciar porque nos perjudicarían lo político, como por ejemplo la caída del salario real. Un minuto, detengámonos acá. ¿Festejan en el gobierno la caída del salario real? Miren el nivel de perversidad que tiene este gobierno. Festejan la caída del salario real. Mire lo que dice. También en la reunión el vicejefe de gabinete cometió un sincericidio. Hay mejoras en el frente fiscal que no se pueden anunciar porque nos perjudicarían lo político, como por ejemplo la caída del salario real. Yo creo que pocas veces he visto que un funcionario del gobierno se anime a tanto, a festejar la caída del salario real, Fernando. Es tremendo. Bueno, siempre dijimos que el ajuste iba a ir por ese lado, ¿no? Que el ajuste iba a ir por el salario de los estatales y por las jubilaciones y pensiones, es donde verdaderamente está el gasto público de Argentina y es donde tienen que tocar. Y para hacerlo lo hacen con esta inflación que estamos viviendo. La única manera de bajar el salario real sin que sea nominalmente, sin volver a ese famoso 13% de Caballo, es generando una inflación mayor al aumento de salarios. Y eso es lo que estamos viviendo. Están devaluando los salarios, las jubilaciones, las pensiones y los planes sociales. Muy bien. Gracias, Fernando. Ahora vamos a seguir, enseguida va a estar Andrés Aciaín para analizar todos estos temas económicos. Darío Villarroel, buenas noches, Darío. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches. bien. Bueno, contame, ¿qué encontraron? Supongo que la lista debe ser larga, ¿no? Bueno, la verdad que se tomaron medidas. Uno dice, tanto tiempo para tomar medidas. Claro que la escritura del inmueble tiene establecidas las dimensiones, con lo cual eso ya lo tiene el juez. Hubo más de 100 policías deambulando por la zona, varios patrulleros, varios autos de civil, obviamente en la zona de Juncal y Uruguay. Se buscó todos los rincones para ver si encontraban absolutamente algo que vinculase a dinero, a dólares, con la presencia en ese domicilio. Yo escuchaba a algunos colegas que antes del allanamiento se regodeaban frente a cámara diciendo que lo que van a buscar los perros es olor a dólares. Claro, a usted le da un poco de gracia, a mí también. ¿Cómo se percibe el olor a dólares? ¿Y con qué se compara encontrar un dólar con otros dólares que a lo mejor estuvieron hace mucho tiempo y por ahí por otros motivos? Bueno, de hecho no encontraron nada. Ni siquiera eso, el olor, ¿no? Ni siquiera hubo olor. Ni siquiera hubo olor a dólares. Esto hay que decirlo. Y por otro lado, el juez quería constatar, porque aparentemente, porque no lo sabemos, alguien contó cómo eran las dimensiones de la vivienda, cómo era una habitación, cómo era el living, cómo era el hall, y eso lo quería constatar el juez.
desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna validez. Por eso no se entiende muy bien qué es lo que quiso saber el juez. Por otro lado, ya se está diciendo que está redactado el procesamiento, la prisión preventiva y el pedido de desafuero para Cristina Fernández. Es decir, sin evaluar los allanamientos o pensando que no iba a encontrar nada, uno se pregunta para qué se ordenaron, más allá del show televisivo, pero hasta ahora no surge nada que pueda aportar a la investigación algún dato que sirva para ponerlo en el auto de procesamiento, porque vos podés encontrar algo y poner, entramos a la habitación y tiene las mismas características que describió fulano de tal. Pero eso no es ningún elemento de prueba para imputar delito alguno a ninguna persona. Se supone que hay otros elementos de prueba que lo vamos a saber cuando el juez firme la resolución, la haga pública y todos lo sepamos. Porque atención, Gustavo, acá hay una especie de justicia express, se va para adelante, pero el juez se tiene que sentar frente a la computadora con el secretario. Hay 52 imputados, hay detenidos, hay eximidos de prisión, hay excarcelados, hay distintos delitos, hay aportes para campaña, hay arrepentidos. La verdad que el auto de procesamiento, que tendrá más de 1000 fojas, tiene que ser prolijo, delito por delito, persona por persona, porque los medios están contentos con el avance, pero cuando haya que escribir, ahí va a estar el problema. Hay que tipificar cada caso concreto para atribuirle responsabilidad a un muerto, Néstor Kirchner, porque así le dijeron a los imputados, y a Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita. Ahora, fíjate vos, detenete ahí porque eso es interesante. Ayer escuchábamos todo el audio de Mariano Cunio Libarona, donde reitera esto, ¿no? De que para quedar en libertad tienen que decir las palabras mágicas que Tina Néstor, Bóveda, o involucrar a alguien. Pero fíjate vos que con qué llamativo. Con lo de José López, que todos lo vendían como el gran arrepentido, cuando, reitero, José López tiene que dar cuenta de quién eran los 9 millones de dólares que él tenía en su poder, que no eran de otros, que eran de él, que él esa noche por propia voluntad, porque alguien le estaba haciendo el bocho, sacó de su casa y quería esconder. José López tiene que dar cuenta de eso. Ahora, tenían toda la esperanza puesta en José López. ¿Cómo habrá sido que José López no nombró hacia arriba, que ya hoy en algunos diarios lo incluyen adentro y dice, nombró algunos intendentes? Ojo, porque además que tal vez, obviamente, porque hacían obras públicas, nombrar a intendente del oficialismo, parece que también ha nombrado a intendentes de Cambiemos. También ha nombrado a intendentes de Cambiemos. Pero también, y mañana me cuentan que algún diario va a poner en tapa que José López dijo que le daba plata a determinado diputado para que ese dinero vaya a justicia legítima. Ahora, fíjate vos cómo, pero cómo, no era que era todo comandado por la expresidenta y sin embargo José López parece que hasta este momento no la ha nombrado, ¿no? No, lo que ha dicho que era, hoy declaró, ya lo tienen como arrepentido, colaborador, tuvo con 2 defensores oficiales, Pamela Vicerier, recordás que defendía a María Julia Alzogaray, y el doctor Gustavo Colman, que aparece como el defensor, entre comillas, de todos los arrepentidos. Y no lo digo yo, si lees la crónica, dice la crónica de Infobae, que el doctor Gustavo Colman convenció a su defendido que colabore. A ver, dale, decí que fuiste vos, claro, que te vamos a ayudar. Es el abogado defensor. Uno sí, no sí, entiende ahí, muy bien. atención, eso es un buen dato, Darío, porque muchos están poniendo la lupa sobre el papel del abogado defensor oficial, que dicen estaría, en lugar de cumplir con su rol de defensor oficial, estaría trabajando para la Fiscalía de Stornelli. Bueno, a ver, si llega alguien detenido, como López, mucho tiempo y le van a caber una condena ahora por enriquecimiento ilícito de hasta 5 o 6 años, y aparece en esta causa buscando alguna alegría, es decir, que lo trasladen de penal, ya lo logró, y otro régimen, se lo presentan a Stornelli. Stornelli es duro con él y él no quiere responder. Después lo traen a Bonadío, también Bonadío lo mira, va y pide por su defensor, que es Pamela Vicerier. Pamela dice, yo en esta causa no te puedo defender porque estoy en la otra. ¿Quién es el defensor acá? Gustavo Colman,
que parece ser que tiene la llave para que todos aquellos que tienen miedo, para que están preocupados, se sienten y confiesen libremente algo que les permita mejorar su situación. Porque, ojo, lo que dijo, más allá de lo que digan los diarios mañana, es que era dinero para la campaña. Era dinero en el año 2013 para la contienda con Sergio Massa. No habló de la obra pública, no habló de otros temas. Y que teóricamente ese dinero iba para arriba, para Néstor Kirchner. Pero que él se limitaba a trasladarlo. Como te digo siempre, hasta ahora, Claro. nadie que confiesa dice, esto era para mí. Claro. Estaba para yo pasarlo de mano. Y él, sin embargo, tenía 9 millones de dólares en su casa. Exactamente. La única guita que trae hasta ahora son 9 millones de dólares en su casa. Y ayer la guita en el empresario Otero. Pero la única guita, por eso digo, sorprende por qué la justicia no profundiza la investigación para saber de quién era, de dónde sacó, qué empresario le dio. La verdad que eso es lo llamativo, ¿no? Bien, Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, esta mañana acá en C5N opinó sobre esta causa. Una Argentina que volviendo al pasado trata de tapar el presente, esta es la verdad. A mí me parece espléndido que se investigue cualquier delito que se haya cometido en el pasado, le hace bien a la Argentina que necesita imponer una lógica de justicia, pero también me parece imperioso que alguien se ocupe de gobernar y se ocupe de parar el dislate económico que ha armado el gobierno. Y de esto se habla mucho menos, ¿no? Se habla mucho, mucho menos. Leía los diarios de esta mañana, son hojas y hojas hablando de un allanamiento inútil, que no sirvió para nada, que no encontraron nada, donde montaron una escena tremenda durante 13 horas, y cuando uno tiene que llegar a la página 10 para leer que la actividad industrial cayó lo que cayó, que en agosto se espera el 4% de inflación, que el gobierno no tiene respuesta para parar la escalada del dólar, en fin, son las dos Argentinas, ¿no? Una Argentina muy expuesta para que le sirva al gobierno, que es la de los cuadernos, y una Argentina muy oculta, que es la que vivimos todos los argentinos, y que, bueno, la ocultan para que el gobierno, para que Macri siga descansando en Calafate y cada fin de semana, en Calafate no, Cafayate, y cada fin de semana en algún lugar de la Argentina, y ocupándose muy poco de gobernar. Y Jorge Asís, en su habitual café de los jueves con el colega Alejandro Fantino, anoche dejó sembrada una duda que muchos nos preguntamos. ¿Cuándo, cómo la justicia va a investigar a IEXA, que en el 2004 era de Franco y de Mauricio Macri, de la familia presidencial? ¿En qué momento el juez o el fiscal definen ese rumbo de la investigación o citan a alguien? Al margen de Ángelo Calcaterra, que la había comprado mucho tiempo después. Fíjese lo que decía Jorge Asís anoche. ¿Qué marcás IEXA 2003-2007? El otro día estaba viendo a Iván Yargoski, hombre de C5N. Esto es más difícil A porque ver, hablaban... tiene algún nivel de interpretación, si vos querés, ¿no? Digamos, el gran problema, en principio, y te lo dijo por ahí creo que Maxi, en principio había una cierta aprobación de todo lo que pasaba y parecía que era el beneficiario. A partir de algunos testimonios ya no, ¿entendés? Tuviste que entregar a tu primo, le puede decir alguno. Bueno, vaya y pase, para ganar la partida siempre algún alfil se puede entregar. Pero la cosa viene un poquito más fuerte. Si vos me decís en lo personal qué es lo que yo creo, que Macri en la que está juzgado, es muy fuerte lo que te voy a decir, pero total. Pensalo, Jorge, pensalo. No, te lo puedo decir porque Pensalo. así como entregó al primo, perfectamente puede entregar también a otro sector de la familia bastante importante. Porque está en un juego. Mira, a Franco. Y Franco ya está, y si con Franco está fuera de juego en la práctica hoy. Yo creo que a lo que se refiere Jorge Asís con eso, porque en algún momento la justicia, si quiere hacer una
investigación justa, seria, tiene que convocar a los responsables de IEXA en el 2004, bien lo decía Alejandro ahí, lo reconocía, el trabajo de Iván Jagroski, cuando mostró todos los documentos que prueban cómo los Macri tenían a su cargo la empresa, la gente de su más cercana confianza, que hoy están en el gobierno muchos de ellos, y el juez, el fiscal no se pueden hacer los distraídos, porque si el arrepentido Wagner, entre otras empresas, nombra IEXA, que en esos años era de la familia presidencial, tendrá que convocarlos, ¿no? Pero me parece que no es franco, porque lamentablemente pasa por un estado de salud que no le permitiría afrontar ni mínimamente una declaración, pero ¿se referirá a alguno de los hermanos? Porque sería muy bueno que el presidente le diga, bueno, andá y aclará de dónde blanqueaste 634 millones de pesos. Pero bueno, veremos. Pero, Gustavo, ¿alguien puede pensar que Franco Macri no tiene nada que ver con Mauricio Macri? ¿Cómo, perdón? ¿Alguien puede pensar que Franco Macri no tiene nada que ver con Mauricio? En el momento del 2004 al 2007. No, era lo mismo. Entonces, Era lo mismo. ¿y por qué entregar? ¿Qué quiere decir? ¿Que Macri se va a arrepentir y entrega al padre? No, pero digo, el padre, lo decía Jorge así en otras palabras, yo lo digo mucho más decoroso, tiene su estado de salud actual no le permite ni siquiera una citación, nada. Por eso me deja la duda ahí, como que es otro sector de la familia, está hablando justamente Jorge Asís. Gustavo, me parece que Mauricio fue el que le hizo juicio por insanía al padre para sacarle el manejo de las empresas, así que hay una relación que viene tensa desde hace años. No, mala, pésima relación, está clarísimo eso, está clarísimo. Justamente siempre ha demostrado, incluso desde un factor psicológico, lo han contado mucho, él siempre le quiso demostrar al padre que podía llegar a presidente de Boca sin contar con él y a presidente de la Nación sin contar ni siquiera con la bendición del padre, que recordemos, no lo vamos a decir ahora por respeto a la investidura presidencial, lo que pensaba de su hijo. Entonces, no, pero bueno, hay por respeto a una persona que está con un tema de salud muy delicado, no vamos a abundar en detalle. Por eso digo, me parece que lo de Asís hace alusión a otra rama de la familia. Pero igual bueno, no veremos. olvidemos, Gustavo, que Cristina Fernández, en sus presentaciones, más allá de recusar a Bonadío, de pedir la nulidad, pidió que declare como testigo el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sí, totalmente. Bueno, y para cerrar esta parte, enseguida vamos a Pedro Briguer y ya está Andrés Aciaín para analizar la economía en el día de hoy, en este viernes negro. Andrés Aciaín, que está proyectando ya una inflación del 40% para este año. Vamos a Pino Solana, que también habló de todo este tema y la conexión a Odebrecht. Y qué casualidad que de pronto en estos cuadernos el capítulo de la gran megacausa que todavía no destapó su olla, que es el soterramiento del Sarmiento, donde están unidos IEXA, Rollo, Odebrecht y la empresa asociada, eterna asociada del grupo Macri, que es Yela. Bueno, otro datito rapidísimo, lo dejo picando, porque capaz que el fin de semana algo se conoce. Ojo que parece que algunos nombres u hechos se borraron de los cuadernos, que aparecían y mágicamente los borraron. Pedro Briguer, buenas noches. Buenas noches, hablábamos de Franco, pero vamos a hablar de otro Franco porque tiene que ver con la historia de España. Hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Y el pasado tiene que ver con las imágenes que estamos viendo con ese lugar, el Valle de los Caídos. El gobierno decidió por fin la exhumación de Francisco Franco, el dictador que está ahí enterrado, entre otras miles de personas que quedaron enterrados en ese lugar. En el Valle de los Caídos se construyó un gran mausoleo por orden de don Francisco Franco, el dictador de España,
y están tan mezclados los huesos de todos aquellos que fueron enterrados ahí, más de 33.000 personas, que ni siquiera se puede verificar exactamente quién está enterrado ahí. Pero sí se sabe que está Francisco Franco, de la misma manera que está Primo de Rivera, el fundador del fascismo español. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez es muy clara: hay que sacar a Franco de ahí, después se verá si la familia decide enterrarlo en cualquier otro lugar, pero tiene que ver con el futuro y tiene que ver con el pasado, como bien dijo el presidente del gobierno español. Hay una ley del año 2007, una ley de memoria histórica muy importante que tiene que ver justamente con aquellos delitos cometidos durante la Guerra Civil por el franquismo y que el franquismo quiso tapar durante décadas. Venimos a América Latina porque Lula sigue siendo noticia. La gran pregunta que me hace Gustavo todas las noches es: ¿puede ser candidato o no puede ser candidato? El Tribunal Supremo Electoral le dio a la defensa de Lula 7 días para presentar toda la apelación que quiera y poder conseguir o no el aval del Tribunal Supremo Electoral, no digo la justicia, del Tribunal Supremo Electoral, para poder presentarse. Ya aprobó 5 de las 13 candidaturas. Quedan 8, obviamente una de ellas la de Lula. Y lo importante es que la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sarah Cleveland, de los Estados Unidos, dijo: lo que nosotros decimos que Lula se tiene que presentar no es una recomendación, es vinculante. Es vinculante. Esto está por encima de una ley nacional que el gobierno de Michel Temer obviamente quiere evitar a toda costa. Que Lula se pueda presentar como candidato, tal cual lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gracias, Pedro. Andrés Anselín, buenas noches. Andrés, gracias por venir. Buenas noches. ¿Y cómo analizás este viernes negro de la economía, derrumbe de acciones, el dólar sigue trepando, Wall Street que sigue desconfiando de la Argentina? Bueno, por un lado se enmarca en algo de que ya es una especie de vivir en corrida permanente, ¿no? Desde abril, con un anticipo en el verano, desde abril en adelante, la economía argentina vive en una corrida cambiaria permanente que el gobierno no encuentra cómo lograr frenarla. Gastó todos los cartuchos. La última jugada era el pacto con el FMI, que supuestamente esa plata debía calmar al mercado. Lo que se vio es que, lejos de calmarlo, la hundió más, porque no solo, bueno, muchos operadores dijeron recurrir al FMI ya es el prestamiento de última instancia, genera desconfianza de por sí, sino que aparte el FMI le impuso una política cambiaria de dejar el dólar que fluctúe, lo que generó todavía mayor incertidumbre y mayor devaluación. En ese contexto se dieron una serie de situaciones: devaluación en Brasil y situaciones locales que en parte habíamos anticipado, que cada vez más gente se da cuenta que el gobierno no va a cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, como anticipamos desde el CESO. Sí. Van a tener que pedir un pedido de perdón, un formal waiver en términos técnicos, porque ya las reservas ya están por debajo de la meta pactada con el FMI, ya superaron, digamos, ese piso que tenían que tener, y el dato de inflación para agosto, al menos nuestra proyección es del 4%, con lo cual también se rompe la meta de inflación. Esto va a requerir cierto pedido de perdón, ya se tensa la situación en un contexto local donde la economía, digamos, se está desplomando la actividad real y algunas empresas empiezan a ver la consecuencia de toda esta crisis en su balance y en el reflejo de sus acciones. 4% proyectado para agosto de inflación, como otras consultoras, es altísimo. ¿Esto es lo que te lleva a vos a proyectar un 40% de inflación para este año? Sí, nosotros teníamos la proyección en 36%, pero bueno, nosotros relevamos semanalmente los precios de las grandes cadenas de supermercado a través de un software que capta más de 20.000 precios en forma online, y lo que nos está dando es una aceleración de la inflación en agosto que nos da un 4%, y a partir de eso, con que el gobierno logre bajar la inflación a un 3% mensual de acá a fin de año, después de agosto, ya llegás a un 40%. Claro. Ahora, Andrés, es interesante este trabajo que ustedes hacen semanalmente. ¿Y qué está reflejando? ¿Que hay un remarque permanente de precios? Sí, digamos, la devaluación está impactando directamente en las góndolas.
el gobierno quema todos los libretos, ¿no? O sea, en su momento llegó hasta apretar a cierta empresa molinera, digamos, que antes era libre mercado, hagan lo que quieran, llegó a apretarlo cuando aumentó un 30% los precios de las harinas, de los fideos en una semana. Y ahora están tratando de revivir el precios cuidados. Fíjate vos que después de casi 3 años de gestión, la única política que mantiene es el precio cuidados. Que, sí, que no aparece en ninguna góndola. No aparece en ninguna góndola. Ninguna góndola. Yo recorro semanalmente, porque tengo también mi propio índice para la radio, precios cuidados desaparecen. Sí, la tenés que encontrar de milagro, sí. Pero digamos no tienen herramientas, ya está habiendo remarcaciones muy fuertes en el supermercado. Y lo peor de todo es que los rubros que más aumentan son los de primera necesidad, ¿no? Aceites, harina, fideos, que tienen que ver, que tienen un componente dolarizado muy grande en la materia prima, y que los sectores concentrados de la cadena lo trasladan con creces al consumidor. Ahora ahí vos decías otra cosa que es la verdad, que es lo que uno palpa, que lo hablábamos recién con Fernando, que lo estamos hasta de una forma, digamos, alarmante. Primero, no se ve reacción por parte del gobierno. El ministro de Economía ni aparece, ni hablar del presidente del Banco Central, que ese sí parece que quemó todo lo que había prometido, ¿no? Sí, digamos, yo creo que el gobierno está atado de manos. O sea, el gobierno fue a buscar el salvavidas del FMI y yo creo lo que se está encontrando que ese salvavidas era de plomo, ¿no? El FMI le está imponiendo una política cambiaria que es suicida, que es no fijar un valor del dólar en un marco de una economía con mucha incertidumbre y corrida, lo que alimenta todavía más la incertidumbre. Esto está basado en una idea de que dejando el dólar fluctuar se va a solucionar el problema que tiene la economía argentina, que no es el déficit fiscal, sino que es el déficit externo del sector privado, que de acá a las elecciones requiere unos 54.000 millones de dólares conseguir la economía argentina para solucionar ese déficit externo del sector privado. ¿Esto qué son? Con la particularidad de que los que exportan no las tienen que liquidar, así que tampoco alimentan a eso. Con la particularidad que incluso con recesión estamos teniendo déficit comercial por el incremento de las importaciones de consumo, por la política de apertura. Con recesión, déficit comercial. Al déficit comercial le tenemos que sumar empresas que se endeudaron en dólares y que ya no le refinancian los créditos. Y la partida más grande, que es el talón de Aquiles del programa del fondo, es que devaluando, generando tanta incertidumbre, presentando un presupuesto que no te dice cuánto va a ser el dólar siquiera, o sea, no hay una proyección oficial del dólar, lo que se genera es un incremento en la compra de dólares, un incremento en la fuga de capitales. Y eso ya es alarmante. Es alarmante. Las proyecciones. Tremenda. El gobierno firmó un acuerdo con el FMI proyectando que el año que viene no iba a haber fuga de capitales, para que te des una dimensión. Y la fuga de capitales está creciendo mes a mes. Y la política que están aplicando incentiva esa fuga. Si vos me preguntás, uno no sabe si es o tienen una muy mala lectura de la economía o dentro de la FMI está operando gente que quiere que esto colapse. ¿Con qué objetivo? Y yo lo mencionaba la otra vez, con el objetivo de bajarle el precio a la Argentina. Esto lo dijo Perón cuando explicó cuando Cris Bacena fue al FMI y lo obligaron para estabilizar la moneda una mega devaluación. Y después vino un grupo económico norteamericano y se compró en un mes 25 bancos. Bueno, ya lo hicieron acá en la Argentina. El preanuncio de la crisis del 2001 fue cuando Anne Krun dijo, suéltenle la mano a la Argentina. Sí. Digo, ya lo han hecho, ¿no? Por eso mismo. Y si uno ve que el FMI hace una política que genera incertidumbre y una permanente devaluación, que claramente le baja el precio a los activos locales, como ya estamos viendo muchas empresas. Sí, lo contaba recién Fernando, ¿no? La devaluación que han tenido las empresas, tremendo. La cotización de las acciones de las empresas argentinas en Nueva York se está desplomando. 79% Superbit perdió en un año, desde el principio de año hasta ahora. Sí, es tremendo. Y en paralelo aparece en estos cuadernos, que también están todos los empresarios colgados, y también le baja el precio a las empresas. Uno diría por ahí, está por venir la famosa lluvia de inversiones norteamericanas. Y este es están preparando el terreno, ¿no? Eso es la visión más cooperativa. Y la otra es... Sería la entrega definitiva ya. Y sería una idea, bueno, la Argentina sí, ¿te acordás de ese país? Sí, muy lindo, pero explotó. Pero ahora nos compramos las partes baratas. Cuando Grecia, yo te lo estoy diciendo así medio bruto, pero cuando Grecia entró en crisis, empezaron a ofrecerle, te compro las islas, ¿no? De acuerdo, claro. Entonces no es una visión loca. Por eso desplazar a los chinos también, por eso esa ofensiva diplomática tan fuerte del Departamento de Estado en contra de China. Estados Unidos habla de injerencia de China en la región, que no es conveniente, parece un discurso antiimperialista clásico en un comunicado del Departamento de Estado ayer respecto a El Salvador y América Latina. Y cuando uno ve que la situación es Brasil y Argentina y son calcadas y operan los mismos factores,
uno está planteando que tal vez es una estrategia regional, una especie de nuevo plan Cóndor. Pero ponele que no somos cooperativos, ¿no lo es? Entonces están haciendo todo muy mal, ¿no? Porque lo que tendría que haber hecho el gobierno, ni bien recibió la plata del FMI, es fijar un valor del dólar e imponer eso para calmar al mercado, de mínima. Después tenemos que empezar a pensar políticas reales de mediano plazo para solucionar el problema externo y generar capacidad de repago en divisas. Pero lo primero que tendría que haber hecho es estabilizar el mercado de cambio. Ahora, que te den la plata y te digan, no, el mercado de cambio déjalo que se vaya para cualquier lado. Con la inestabilidad que eso genera sobre todo la economía argentina, realmente o uno es conspirativo y piensa mal, o son muy malos gestionando la política económica. Eso también, vos fíjate, vos, yo creo, Andrés, debes estar en las antípodas del pensamiento de Walter Graciano, ¿no? Sí, tengo una visión más fiscalista del problema, pero hoy, aunque ahora está cambiando una visión externa. Cuando yo se lo dije hace 1 año y medio que el problema era el déficit externo, me dijo, estás loco, pero ahora yo estoy leyendo algún artículo de él y está apuntando al déficit externo. ¿Leíste el que escribió hoy en Ámbito? No. Bueno, el que hoy escribe en Ámbito dice lo que vos estás diciendo y agrega como que hay ignorancia en el equipo económico y en el gobierno y que no tienen los elementos mínimos para manejar la crisis. Mira, ellos quieren alejar el fantasma del default, porque los bonos están cayendo y están subiendo los seguros contra default. Y dicen, no, el Estado necesita nada más 7.500 millones de dólares, porque hacen las cuentas, el otro es déficit en pesos. Está bien. Y uno dice, tenemos 50.000 en las reservas, necesitamos 7.500, no hay riesgo de default. Parecería cierto, pero no existe el Estado solo. De esas reservas come el sector privado. Y el sector privado, de acá hasta las elecciones, tiene unos 54.000 millones de dólares de requerimiento. De entre déficit comercial, pago de deudas privadas y lo que es fuga de capitales con una proyección moderada. Esa proyección nuestra es que la fuga de capitales se reduzca a la mitad. O sea que esto es un piso. Y no están esos dólares. Entonces, ahora, perdón, Andrés, decimos no seamos conspirativos, ¿no? Con todo lo que estamos viendo. ¿Qué puede hacer el gobierno hoy? ¿Qué medida puede tomar hoy para parar algo de todo lo mal que estamos? No, yo creo que la primera que tiene que hacer es desobedecer al FMI y fijar un valor del dólar. Que no lo va a hacer. Esa es la primera medida. Algún tipo de restricción también a la compra de divisas, ¿no? Ordenar un poco el mercado. Por eso te digo, la primera es poner un dólar de referencia, intervenir y mostrar capacidad de fijación del valor del dólar para generar una certidumbre mínima. Claro. Después vienen medidas. Yo creo que hay que discutir el tema de la deuda, cómo se paga, quiénes van a poner la plata. Hay un blanqueo donde están una serie de grupos locales diciendo tengo toda esta plata en el exterior. Bueno, yo creo que debería haber una especie de contribución patriótica, entre comillas, para, si no quieren entrar en default, muchachos, ¿quién la va a poner? La tienen que poner los que tienen las cuentas en el exterior, ¿no? Otra vez a eso. Una contribución patriótica. Y después, regulaciones, ¿no? Yo creo que tiene que haber un encarecimiento de lo que es la compra de divisa para turismo, con un impuesto puede ser, lo mismo para atesoramiento, y darle a la gente opción de ahorro en moneda local. Yo creo que eso es una política que se ¿Ves a este gobierno haciendo eso? Eso iba a preguntar. Es romper con todos los dogmas que tiene este gobierno. No, el UVA que ellos crearon para dar crédito hipotecario, bueno, fomenten un UVA para la gente, creen hasta una moneda UVA para que el 30% de la economía que se mueve en negro no se mueva en dólares. Obliguen que el mercado inmobiliario se trance en una moneda indexada si quieren un UVA local. Digo, tomen medidas de emergencia de administración de la crisis. Esto en lo cambiario. Después necesitamos, en paralelo, atender emergencia social, alimentaria y tarifaria. Que es gravísimo. Que son 3 puntos de urgencia. Claro. Esto creo que son 6 meses de cualquier gobierno que quiera administrar esta crisis. Y los primeros 6 meses tiene que atacar estos problemas. El cambiario, el de la deuda, el social y el tarifario. Ayer Carlos Rodríguez produjo un tuit bastante alarmante, ¿no? Dijo que él proyectaba, con todo lo que está pasando, para enero, que dice que el ROFE, ¿no? El ROFE 35, él proyectaba él proyecta 50 pesos el dólar para enero. Bueno, sí, porque el ROFEX no es un mercado de referencia. El ROFEX lo único que hace es le agrega la tasa de interés al valor del dólar actual. Entonces, cuanto más alta la tasa de interés, aumenta el ROFEX. Es una cuestión técnica, no sirve mucho. ¿Vos qué le apostás? ¿A que la devaluación va a ser más grande o menos que la tasa de interés del Banco Central, el 40%? Claro, por eso, pero no es una proyección de cuánto va a estar el dólar, ni siquiera de cuánto el mercado va a estar. Es una cuestión financiera de cuánto está la tasa de interés con el dólar actual. Pero lo que está claro es que no hay certidumbre. Por lo que yo te digo, se ataron de manos por error
por conspiración, se ataron de manos, no le están fijando valor al dólar y están agravando la incertidumbre en toda la economía en plena corrida cambiaria. Gracias, Andrés, como siempre muy claro. Muy bien, vamos a la primera pausa. Enseguidita nos metemos con el tema de los allanamientos que está pasando en la casa de la expresidenta en el Calafate y tenemos mucho más para contarle. Y hay una nota que enseguida también vamos a pasar de Alejandro Berkovich, que hizo con el ex ministro Aranguren, que reapareció, que es para alquilar balcones. Enseguidita tras la pausa.